¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Cuánta gente de momento, sí. Creo que va a venir más todavía, así que un placer que hayas venido aquí y a esta conversa que va a ser sobre fútbol entre amigos, entre compañeros de profesión y en familia. Podríamos decir que va a ser este evento tan especial como llegar a la élite del fútbol, donde vamos a ahondar un poco en esas tres fases por las que atraviesa un jugador que alcanza al final ese sumum, ¿no? Ese lugar tan ansiado por muchos, tan poco alcanzado, tan difícil de conseguir, y para ello analizaremos un poco esos inicios, los comienzos, el fútbol base, hablaremos de ello evidentemente, de ese punto álgido cuando se alcanza la élite, y luego también del momento, ¿no? De decir adiós, de colgar las botas, de retirarse y de buscar otras vías, otros caminos en los que seguir ligados al fútbol, a este maravilloso deporte que nos encanta tanto a todos. Y para ello contamos con expertos, con profesionales del balompié, como son tres protagonistas de lujo que yo creo que no merecen presentación porque seguramente que conocéis quiénes son, pero por si acaso, para los más pequeños también, vamos a introducirlos como debe ser también, evidentemente. Y el primero en pasar es Mágico Díaz. Bienvenido, ex futbolista. Es jugador del Real Deportivo Español, del Real Betis Balompié, entre otros clubes. Ahora mismo es agente de futbolista y lleva jugadores de la talla de Uriel Romeu, de Joan Verdú, también llevó en sus inicios a Dani Jarque, a Sergio García, y ahora mismo es también una profesión, ¿no? que interesa mucho, hay mucha curiosidad en torno a ello, así que un placer contar con él. Alcanzó la élite, la ha alcanzado Mágico Díaz, como también lo ha hecho Lluís Carreras. Bienvenido, Lluís. Formado en la Masía, jugó en el Fútbol Club Barcelona, Atlético de Madrid, Real Oviedo, Racing, en muchísimos equipos. Actualmente es entrenador, ha dirigido al Deportivo Alavés, al filial de Babazorro, ha dirigido también al Real Zaragoza, al Mallorca, donde también jugó. Además es medio directivo, también podríamos decir, y tiene un campus de tecnificación de fútbol base, así que qué mejor también para hablar de todo ello que contar con su presencia. Bienvenido, Lluís. Gracias. Y también en la sala vamos a tener hoy a un mago. A un mago, sí, el de Artá. La batuta del Real Club Deportivo Español, el regista perico, podríamos decir, Sergi Darder. Un placer contar contigo. Bienvenido. Allí, en el medio. Evidentemente, formado, ¿no?, en la cantera perica, debutó en primera división con el Málaga, tuvo ahí su periplo por Francia, en el Olympique Lyonnais, para volver al Real Club Deportivo Español. Ascendieron el año pasado y, quizá no es el mejor día para tener a Sergi Darder, pero luego quizá hablemos de todo ello, si tenemos tiempo, repasaremos la actualidad y también con ellos, evidentemente, hablaremos de cómo es ser agente futbolista y también con toda la actualidad, el desempeño de Lluís Carreras, pero lo primero que nos concierne es arrancar por el principio, ¿no?, por los comienzos, por los inicios, porque al final todos habéis tenido que dejar con temprana edad una vida para emprender otra, ¿no? Entonces, yo quiero hablar sobre ese momento en el que uno decide: quiero ser futbolista, voy a serlo y voy a vivir de ello. Y tienes que dejar una casa, tienes que dejar una vida atrás y, por ejemplo, Sergi, en tu caso, abandonaste la isla con 13 añitos para poner rumbo a Barcelona, e imagino que a esas edades, a esa temprana edad y en ese momento, imagino que sería una decisión muy complicada de tomar. Sí, yo no sabía dónde me metía, la verdad. Eran situaciones donde controlan más la familia que yo mismo en ese caso. Era un niño y sí que es verdad que mi madre no me dejaba salir. Mi madre era un poco más reacia. Recién nacía mi hermana pequeña y me decía: mira, vas a perder una hermana. Entonces era más complicado y mi padre es el más futbolero, entonces fue el que tiró para adelante. Y mira, tuve la suerte de contar con gente experta en el fútbol base del Español, con un chico mallorquín también, que eso, la relación entre padres hizo también un poco que ayudó a escoger el Español y mira, encantado de la decisión que tomé. Pero al final imagino que todos han sido caminos diferentes, pero encontráis sinergias, ¿no?, entre vosotros. También todos habéis también estado en Baleares, no sé, algo en común en tiempos evidentemente diferentes. Sí, es cierto que cada caso es diferente, porque cada persona somos diferentes, cada niño, cada niña es diferente, tiene un proceso de maduración diferente, muchas veces por temas culturales, muchas veces por temas familiares, muchas veces por temas de nivel, pero sí que hay casos en los que hay factores comunes. Por ejemplo, que te guste o no te guste, el fútbol te tiene que gustar desde bien pequeño, que tengas tolerancia al esfuerzo, al trabajo. Puedes gozar de mucho talento, pero no querer esforzarte.
no llegas, así no llegas. Tienes que estar bien aconsejado, y luego Mágico nos podrá hablar de ello. Tienes que tener detrás una familia que te ayude, pero que no solo te ayude en el fútbol. Primero en los estudios, primero educándote bien, y después el fútbol es la consecuencia de un buen trabajo. Entonces, ese tipo de factores son comunes. Después, unos dirán, no, es que yo tuve suerte o yo tuve mala suerte. Ahí podríamos debatir o podríamos estar mucho tiempo debatiendo, ¿no? Pero sobre todo, que te guste, que te ayuden en casa y que tengas tolerancia y esfuerzo al trabajo. Bueno, recogiendo un poquito lo que dice Luis, creo que es importante hacer el triángulo, ¿no? Estoy hablando de mi punto de vista como agente. Creo que es importante el triángulo que es la familia, el jugador y el agente. Tiene que ser un poco ir en el mismo objetivo, ¿no? Si eso no se consigue, entonces el plan que tienes es más difícil de conseguir. No quiere decir que no se pueda conseguir, porque evidentemente cuando uno se va formando, el jugador va teniendo sus influencias. Hay alguno que no hace caso al padre, hay otros que hacen caso a otros amigos que han conocido, a otras personas, y al final, bueno. Pero la situación ideal para mí es crear un triángulo que todo el mundo sepa lo que quiere hacer, y sobre todo, que no hemos hablado de eso, de la formación, ¿no? La formación para mí es importante, pero si la familia no acompaña a hacer esa formación, tú te conviertes en el malo de la película. Entonces el chaval, si no está totalmente maduro, pues lo que no quiere es alguien que le reprenda, quiere alguien que le deje volar, ¿no? Entonces no interesa. Entonces muchas veces nuestro papel es un poco embarazoso, porque ves que la familia te puede acompañar, el jugador ahora no es maduro y tiene un pensamiento que quizás la familia quiere apoyar porque es su hijo, porque es su sueño, pero muchas veces se equivocan en esto, es mi punto de vista. Y le añadiría quizá lo que dice Mágico, ya no en el triángulo, sino vamos a poner el rombo, ¿no? La figura del entrenador, del educador, es muy importante. Hablaba con un candidato hace poco a las elecciones de la Federación Catalana de Fútbol y le decía, aquí en Cataluña tenemos un déficit de educadores, de entrenadores, pero no porque ellos no quieran, porque realmente no se dedican esfuerzos a ello. Hoy cualquier chaval va a entrenamiento y le entrena el amigo del amigo sin una formación. Pero no es culpa del entrenador, del educador, del chaval, no, es culpa del entorno, de los medios, ¿no? Y cuando me refiero a los medios, no me refiero a medios de comunicación, sino a medios como la Federación Catalana, que tiene que apoyar a esos entrenadores jóvenes que quieren aprender y que quieren enseñar, que puedan hacerlo, ¿no? Eso es un déficit muy importante, porque el niño no aprende por sí solo. Pocos, 1 o 2, pero la gran mayoría necesitan que la gente les ayude, que los entrenadores los ayuden, los padres, los agentes, etcétera. Y, o sea, versando sobre este tema, ahora me viene a la cabeza un caso que evidencia esa parte de formación y también esa otra parte innata. Porque, por ejemplo, Jorge de Frutos, que es un chaval que está en primera división, que recientemente leí una entrevista suya que él hasta los 15 años no comenzó a jugar a fútbol, hasta los 18 no salió de su pueblo pequeñísimo, que no tenía para nada equipos federados. Entonces, hay también, evidentemente, esa parte innata, pero perras así, imagino que hay muy pocas, tú que también tienes el campo de tecnificación, todo esto, sabrás mucho de fútbol base, pero en esos casos hay muy poca formación en cuanto a tener a un entrenador, claro. Un chaval que puede estar en una escuela de un gran equipo, y te ha tenido que poner como las pilas en muy poco tiempo, muy rápido, y ya cuando ya es casi un adulto. Claro, no creo en el talento, sino un trabajo previo. Es cierto que podemos todos mentalmente repasar jugadores de la historia del fútbol que quizá da la sensación de que no se han trabajado, no han sido trabajados, pero los podemos contar con estos dedos. La gran mayoría, y aquí tenemos uno, para mí el mejor jugador del Español, actualmente el mejor jugador, y cuando digo mejor jugador, digo porque tiene capacidades que reúnen todos los jugadores del equipo, y de vez en cuando mete goles, y bueno, pero no solo es un goleador. Para mí, el mejor jugador de fútbol del mundo no es el goleador, es el mejor goleador del fútbol. Entonces, cuando hablamos de mejores jugadores, necesitan tener unos registros amplios, pero necesitan gente que les ayude, que les enseñe a tener ese tipo de registros. ¿Cómo te enseñaron a ti, Sergi? Porque, a ver, imagino que el talento está, pero hay también otros factores, otras premisas, ¿no?, que se tienen que cumplir, porque al final, no sé si casualidad o suerte o qué, pero tienes que estar en el momento adecuado, en el lugar oportuno, en una demarcación que sea necesaria. Hacer en esa prueba inicial, que quizás sea la final, un buen papel. Tienes un mal día, haces un mal partido y quizás no pase de nuevo ese tren.
Sí, a ver, empezó por el final, porque yo mi debut en Primera División fue prácticamente muy complicado. Es decir, de hecho, yo con 18 años me tengo que ir del Español porque, en pocas palabras, pues no cuentan conmigo para el primer equipo. Y evidentemente yo cuando vine aquí no vine para jugar en el filial. Mi sueño era jugar en Primera División, sabiendo las dificultades, evidentemente, pero quería jugar en Primera, no me dieron la oportunidad, tuve que salir a buscarme la vida a otro sitio, donde pues Mane Casanova siguió confiando en mí y bueno, pues su paso por Málaga me hizo llevar, me llevó la mano con él. Y ya te digo, fue un poco pues lo que tuve. Hice una pretemporada donde subí con ellos, no se contaba prácticamente conmigo tampoco en el Málaga, y el último partido de pretemporada jugamos contra el Aston Villa, recuerdo, minuto 30 o 35, perdíamos 3-0. Y era el primer partido que jugaba con el primer equipo y era justo la semana previa al primer partido de Liga. Minuto 33 o 30, no recuerdo bien, 3-1 y 35-6 metí yo el gol y el primer partido de Liga jugué titular. Entonces, seguramente si ese partido hubiese terminado 5-0 al descanso, me habría quitado porque era el niño y evidentemente en esos casos pues es un poco lo fácil también. Y más en pretemporada, cuando prácticamente había dos equipos, uno cada parte, a lo mejor hoy no sería profesional. Por eso digo que es verdad que llegar hasta allí es lo más complicado, pero una vez llegas a ser pues, a un filial y te ves cerca, yo creo que lo más importante es estar en el momento adecuado y no desesperarte. En el momento que pierdes la cabeza y crees que estás preparado cuando realmente no lo estás, es cuando te equivocas. Y Mágico, por ejemplo, ¿cómo se puede gestionar, tú que ibas a jugadores y a también jugadores jóvenes que has trabajado, o esa alegría o la frustración? Si... Bueno, yo creo que tenemos un claro ejemplo aquí, ¿no? Porque él viene, como dice, a jugar inicialmente en un filial, pero su sueño es llegar al primer equipo. Pasa que en el primer equipo hay una persona que no le gusta cómo juega él y él tiene que buscarse la vida. Lo que pasa es que si se busca la vida y para de trabajar, no llega. Entonces que él ha tenido que tener continuidad y ha tenido que tener la suerte en ese momento de estar en el momento adecuado, pero tenía que estar preparado. Si no está preparado, ese momento no llega. Y está bien hablar de estas cosas con ejemplos significativos y reales. Aquí tenemos uno, ¿no? Entonces, él ha tenido una trayectoria un poco diferente. Él no debutó en el Español directamente, tuvo que hacer un proceso de maduración. Él tuvo unas experiencias fuera que también le ayudaron a conseguir pues ser el jugador que es y lógicamente también ha tenido que tener la personalidad suficiente para creer en su juego, porque a él lo han silbado, aquí, No, sí. Sí, entonces ahora ya no, ola de edad. Bueno, vale, sí, pero en el fútbol la ola cambia, ¿sabes? Es con Jamaica, ¿sabes? Va cambiando la ola. Totalmente. Entonces ahora sí que es muy querido y tal, pero aquí le han silbado y bastante. Y lo que pasa es que él ha tenido la personalidad suficiente para decir yo creo en lo que estoy haciendo y al final tiene su premio. Pero eso sigue hasta que termine. ¿Tú la tuviste también, esta personalidad, en tu momento? ¿Cómo fue? Bueno, yo siempre digo una cosa. Yo fui un jugador de fútbol mediocre. Sí, pero bueno, fui mediocre, pero jugué en Primera División, con lo cual, pues dice, hostia, este tío que dice que es mediocre y ha jugado en Primera Después División. ser mediocre y llegar a Primera. Sí, Vale, ya está. mediocre, no, porque creo que podía haber hecho más, podía haber disfrutado más del fútbol, podía haber canalizado muchas situaciones que me pasaron, pero yo no tenía la información que tengo hoy. Y por eso yo disfruto de hacer mi trabajo, que es aconsejar o al menos dialogar o poner, digamos, los puntos principales a la hora de caminar una carrera. Pues me gusta valorar un poco todas las cosas porque me ha pasado. Entonces yo me retiré con 29 años. Yo debuté con 18 años en Primera División. Pero dices, hostia, ¿estás satisfecho con tu carrera? No. ¿Que me costó un montón? Sí. Yo me fui de casa con 13 años. Luego, con 13 años, de escondidas, hacía autostop y me iba él conocerá, que es de Mallorca. Yo vivía en el puerto de Pollensa y me iba al Alcudía hacia autostop. No, es que ya me vienen y me traen y me llevan. Mentira. Pero esos son sacrificios y locuras que haces cuando eres joven. Y bueno, pues todo el mundo ha pasado procesos parecidos o diferentes de otra manera. Al menos Luis llegó a Primera por meritocracia. ¿Cómo fue? Tuvo suerte, Luis tuvo suerte. Yo tuve la suerte, como dice Mágico, de que un día... Y eras bueno, al menos. Me hicieron una prueba. Todos son buenos. Me hicieron una prueba con 12 años en el Barça. Yo con 12 años era así. Medía un 83 con 12 años y jugaba de delantero.
y me vinieron ¿Y el a ver... básquet no? No, básquet no. Y me vinieron a ver y hice un entrenamiento, me acuerdo, que estaba mi padre detrás de la portería del campo cero del Barça, con el paraguas, lloviendo con el puro, y hice un buen entrenamiento. Claro, yo me enfrentaba a niños que eran así. Y yo era así. Y claro, metía muchos goles. Y después del entreno me dice el entrenador, oye, ¿te quieres quedar? Yo digo, no sé, pregúntaselo a mi padre si me deja quedar. Y fue al revés, fue a mi padre, oye, Luis, ¿quieres que tu hijo fiche por el Barça? Y dice, a mí no me lo digas, dígaselo a él. Bueno, que queden. Bueno, y al final, claro, dijimos que sí. Y entré los 12 años en la Masía y de hecho solo me gustaba jugar contra el Español porque es cierto, no, porque me defendían jugadores sí, de mi ¿verdad? estatura. La época, sí. Sí, yo con 13 años había dicho al míster que me dolía la barriga porque no quería jugar, porque los centrales eran así. Y tú, juro, yo metía goles, bueno, sin querer. Claro, a medida que te vas avanzando, se va igualando todo. Claro. Llegué hasta el Barça B jugando delantero, pero bueno, luego llegó, y con todos los respetos, el iluminado de Johan y empezó a decir, tú no de delantero, no de 6, no de 8, no de tal. Y debuto en primera, bueno, con el Barça un partido, pero luego me voy al Oviedo recomendándole a Radomir Antic que juegue de lateral. ¿Cómo? Yo, delantero centro, uno de los máximos goleadores de la historia en el Barça B en segunda, yo de lateral. Pues dije que sí. Y quizás si hubiese sido egoísta y hubiese dicho, no, qué coño, yo delantero centro, quizá no hubiese pasado de la primera RFC esta nueva, o de la tercera división, quizá no. Jugué de lateral, jugué, como has dicho antes, bueno, en el Oviedo, en el Racing, en el Atlético de Madrid, en el Mallorca, en el Barça, volví al Barça, y estoy contento. ¿Podría haber hecho más? ¿Me hubiese gustado quedarme toda la vida del Barça? Claro que sí, porque yo soy culé y soy del Barça, pero uno tiene que tener muy claro las carencias que tiene, las virtudes que tiene y cómo explotarlo, ¿no? Yo siempre he sido muy realista. ¿Lo volvería a repetir? Sí. ¿Volvería a decir que no soy delantero centro? Sí, que soy lateral. Ahora no, ahora ya cuando jugamos con los veteranos, yo delante, que correr aquí no, ya no corre nadie. Delantero tanque. Delantero tanque, rompedor. Rematar todo. Sí. Qué importante, ¿no? Es mágico eso. Y el encontrarte con un iluminado, como yo no sé, ahora puede ser pues, un Bartomeu, un Pep Guardiola, que cómo es capaz de ver que un jugador aquí no explota todas sus virtudes, sino que aquí sí. O sea, y qué capacidad tiene que tener esa persona y qué pocos jugadores se pueden sentir así de privilegiados, ¿no? De toparse con alguien que es capaz de... Seguramente Johan, no, seguro, mirando por mí, no por él, porque a él que le daba igual si yo jugaba arriba, abajo, no, mirando por mí, ¿no? Oye, yo creo que te puedes hacer en ese sitio. Bueno. Salió bien, ¿eh? Acertó. Tú has cambiado de demarcación, ¿no? Bueno, yo fiché aquí como delantero también. Mira. Yo creo que todos cuando somos pequeños y somos los buenos un poco del pueblo te meten a meter goles. Así es. Claro. Y cuando vienes aquí y el nivel es pues más igualado, pues te dice, venga, vamos a encontrar tu posición. Bueno, en cadete, yo ficho aquí en cadete B diría que era, y era media punta delantero también. Es decir, y cuando vi que el nivel aquí metían 50 goles por temporada y yo pues ya me costaba tanto, ya no podía, pues fui bajando un poco la posición hasta el medio. Bueno, a ver, el olfato lo sigues teniendo. No, el gol, la verdad, me gustaría decirte que sí, pero... Marcas poco, pero cuando marcas bien. Cuando no tengo que pensar. Ahí cuando estoy en el área es cuando más... ahí está. Ahí por algo el delantero es normalmente suele ser la estrella o lo complicado de encontrar y lo que vale dinero. Si no, todo el mundo lo sería. Bueno, es al final de la estrella. O sea, es como, por ejemplo, ahora todo el mundo, bueno, igual ya suena muy atópico porque se lleva hablando tiempo, pero ahora todo el mundo se subió al carro de Benzema. Benzema, cuando estaba Cristiano, cuando... era quizá, evidentemente no marcaba tanto porque era un segundo punto o lo que sea, pero estaba ahí, o sea, y cómo jugaba, o los balones que les entregaba a los otros, y es como que solamente es bueno ahora cuando ejerce de punta, que cuando a lo mejor hacía de segundo punta, o qué difícil a veces es ver el trabajo de otros, ¿no? De los que están un poco detrás, el caso de un media punta, o de que cómo cuesta a lo mejor brillar, ¿no? En ese aspecto, más allá de un delantero. Bueno, yo pensando en eso, pienso que al final todo se pone en su sitio. Si Benzema estaba en segundo plano es porque el otro estaba en el primer plano merecidamente. O sea, los goles los metía. Simplemente ha tenido que salir para... Eso va cambiando el escalón. Entonces ha tenido más protagonismo. Y hay jugadores que pueden ser muy buenos en un equipo si tienen protagonismo y otros que no son tan buenos si no tienen protagonismo. Por eso es importante muchas veces cuando el jugador que ha metido goles en un equipo y va de repente a un equipo grande,
Y dices, a ver, si yo meto 30 goles en un equipo pequeño, en un equipo grande que hay más ocasiones, meteré más. No, no va así. Porque vas allí y te vuelves pequeño. Y el nivel cambia. Entonces, son muchos factores que tienes que tener en cuenta. Y eso me gusta mucho, además, me parece muy interesante el periodo de aclimatación, ¿no?, de un futbolista que cuando es un gran jugador o que marca muchísimos goles y cambia completamente, drásticamente de equipo, de país, de vida, de pizarra, a lo mejor de esquema, de todo, de compañeros, y que se le exige lo mismo que hacía anteriormente en un equipo que conocía de toda la vida y que muchas veces no pensamos en eso, en que también son personas, en todo lo que puede influir en un jugador cuando cambia tan drásticamente de vida y de equipo y de todo. Claro, piensa que la adaptación a una nueva situación es lo que más cuesta en la vida, pero no en el fútbol, en la vida, en cualquier trabajo. Adaptarte a una nueva situación, ambiente, idioma, compañeros, el del trabajo que no me gusta cómo es, el de la panadería que no me gusta cómo lo hace, es muy difícil, es lo más complicado. Claro, al clima, la comida. Cuando realmente te adaptas y te encuentras en tu sitio es cuando realmente puedes rendir, pero para eso necesitas ayuda, y lo ha dicho antes Mágico, de la familia, de la pareja, del representante, del entrenador, de la junta directiva, del entorno, de la afición. Es que son muchas cosas las que hay que unir o se tienen que unir para que un jugador juegue, no tranquilo, pero sin esa presión. Antes decía que Sergi ha sido silbado, yo no sé quién le silbaba, porque poco debe entender de fútbol. No. Él seguro que igual te silbaba. Él también. Seguro también. Pero me refiero, o sea, tú ahora imagínate que estamos aquí y uno empieza a silbar como tú lo haces. Pues claro, tu presión aumenta, tú no puedes rendir. O yo voy a la panadería y le digo, tú, la barra la paga esta café, que vaya mierda de pan. No vamos así por la vida. Entonces, si tú vas al panadero y le dices, al pan, sensacional. Si le pones un poquito más de azúcar y quizás... O sea, si tú te lo trabajas, el panadero va a salir feliz. Y eso pasa. Pasa con el jugador. Si a ti te silban, ¿tú crees que por silbar vas a rendir mejor? No, al contrario. Igual te pones así y dices, ahora voy a asegurar. Hay gente que le pone. Luis, a Piqué, por ejemplo, le gusta. ¿No? A Piqué, rarito. Cuidado, pero a Piqué le gusta fuera, no en casa. Yeah. Le gusta fuera. A Sergi, cuando va al Nou Camp y le pitan, está encantado de la vida. A mí que me piten fuera me parece... ¿Sí o no? Hasta me gusta, también te diría. Sí, al final ir a un campo donde no haya nadie, donde pasó hace 2 años, era como, bueno, pues como si jugar con los amigos también, no tienes tanta presión y es lo que hablábamos antes fuera también. Estamos acostumbrados a un nivel de presión, a un nivel de tensión que ya pues la necesitamos. Esa adrenalina de tener que jugar, de que te silben, de que te piten, pues evidentemente fuera a mí personalmente también me gusta y creo que a la gran mayoría de jugadores, siempre y cuando no se pasen unos límites, claro. Que te pite tu propia afición es duro y yo lo entiendo porque al final aquí el aficionado, ya no hablo del español en ese caso, hablo general, quiere el bien de su club, tiene unos sentimientos muy fuertes hacia su club, pero sí que es verdad que cuando te pitan no te ayudan. Entonces yo siempre he dicho y siempre lo repito, que te piten cuando acabe el partido y tú te quedas 5 minutos en el campo y te den lo que quieran, creo que puede ser hasta bueno, pero durante el partido que te piten no conozco a nadie que te pite tu propia afición le motive. Yo no conozco a nadie, pero bueno, alguno habrá seguro también. De todas maneras, el denominador común de todo esto que estamos hablando al final es la cabeza, no es otra, o sea, talento sin cabeza, la cabeza es lo que nos lleva o nos aleja de los objetivos, ¿no? De hecho, actualmente está, no sé si en el caso de Sergi, aprovecho hago la pregunta, tú estás trabajando con coach, ¿no? Sí. Entonces, normalmente el jugador que quiere mejorar tiene coach. No, y me parece ahora también es verdad, puede tener un coach bueno, malo, regular, elija bien. Quien tiene que hacer esa elección es un profesional, alguien que sepa y ha tenido la experiencia en eso, ¿no? Entonces, el jugador que quiere mejorar, 1000 por 1000, para mí, son gente que tienen coach. Y trabajan la mente, sí. O sea, el coach es el entrenador de la mente. Claro, porque es algo que parece que últimamente por fin se está normalizando, no algo tan normal que es cuidar la mente. O sea, ¿por qué nos cuidamos el cuerpo y la mente y acudir a profesionales? Y, por ejemplo, o sea, yo conozco tu tema, Sergi, si ahora te apetece hablar de ello y todo, porque puede servirnos a todos. Y no sé si vosotros también habéis pasado alguna vez por algún proceso así o una situación semejante. Yo igual parecerá un poco vanidoso, pero yo he sido el primer agente que ha hecho coach con sus jugadores. Empezó Dani Jarque en 2007. El coach no existía. Y yo me acuerdo que tuve que engañarle para que ir al coach.
Y ya contaré la anécdota porque es divertida, ¿no? Sí, por favor. Porque la anécdota es que me vienen 2 argentinos y los quiero mucho los argentinos, pero son de abrazar y ¿qué pasa? Entonces, me quieren convencer, o sea, me convencen, hablan muy bien, digo, hostia, pues no somos entrenadores de la mente y me gusta lo que me cuentan y digo, tengo un jugador que me parece que podemos trabajar con él. Yo pensaba en Dani, porque Dani tenía un problema con él, porque él pensaba que nunca, cuando venía un entrenador nuevo, sería suplente. No se sentía la jerarquía suficiente y digo, hostia, yo creo que este chico con más confianza será mejor. Entonces le dije, oye, mira, conocí a la gente, ya trabajé con ellos, mentira. Y digo, ¿con quién has trabajado? Digo, bueno, Messi, el año pasado, el año pasado Sergio García fue a la Eurocopa. Digo, sí, fue a la Eurocopa. Y estando en Zaragoza, además, no en un equipo grande. Cuando tenía coleta, ¿no? Y dice, ¿cómo que? Sí, digo, trabajo con ellos y le fue a la Eurocopa. Digo, pues yo quiero trabajar esto. Y yo tuve que llamar a Sergio García y digo, Sergio, dile que, sí. Que sepas, si te va Dani, que te va a preguntar. Y dice, Mario, ¿esto qué coach qué es? Y le digo, tú dile que hay que vivirlo, no se puede explicarlo. ¿Sabes? Y así empezó el coach Dani Jarque. O sea que yo estoy muy orgulloso de haber dado estos pasos, ¿no? Entonces, bueno, son cosas que yo creo en la cabeza, sobre todo. Así que... Y el propio jugador lo sabe. Que el jugador se le cruza el cable, pero cuando ya se le ha cruzado, lo tiene pelado, cuando piensa dice, hostia, qué tonto, no tiene que haber hecho esto, ¿no? Lo sabe todo el mundo, pero el poder decidir cuándo lo haces o cuándo no lo haces es importantísimo. Y relativizar un poco todo, ¿no? Porque al final, Sergio, o sea, las emociones de un futbolista, o sea, estar subido a una montaña rusa constantemente, ahora estoy en Europa, ahora estoy en segunda, ahora estoy a saber dónde, ahora tengo aquí mi familia, ahora tengo aquí mi equipo. ¿Cómo se consigue relacionarlo de manera sana? ¿Cómo se aprende? Es que el fútbol es, cuando ganas eres el mejor y cuando pierdes eres el peor. Entonces, yo creo que estamos acostumbrados a la crítica ya, hoy en día, porque cuando ya no te dan ni margen, ya no hablo en mi caso, que a lo mejor ahora sí que tienen un poco más de paciencia conmigo, pero en general en el fútbol es así. Pongo un ejemplo, el Betis que ha ganado la Copa, a lo mejor pierde... creo que juega hoy, se le escapa la Champions y vuelven las críticas. Entonces, el fútbol sabemos que funciona así, que el presente es lo más importante y llevarlo no es fácil, porque al final los que somos futbolistas, yo hay muchas cosas de las que me arrepiento de las que he hecho, o seguramente creía que estaba, sobre todo volviendo al inicio, a lo mejor creía que estaba preparado para jugar en Primera División mucho antes de lo que realmente estaba. A lo mejor yo con 17 hacía la pretemporada con el Español y yo me veía que podía competir con quien sea, y ahora que han pasado los años digo, mira, yo no podía jugar ni en el filial. Entonces, bueno, pues en ese momento, una vez estás dentro, no eres consciente de las cosas y por eso es importante la gente de fuera que te aconseje. Y es eso, al final la cabeza, como hablamos, es todo. Y relativizar las cosas es todo. Yo el primer paso que hice con el coach fue eso, el no dar importancia a cosas que realmente no la tienen. Me puso 1000 ejemplos más allá del fútbol, sino más en la vida, en la familia, en esas cosas. Cuando ves que realmente el fútbol, por mucho que es evidente que nuestro trabajo, y para mí lo es todo, lo voy a poner al nivel de la familia prácticamente, pero una vez tocas ejemplos grandes, como puede ser pues más tipo de enfermedades o más tipo pues, cosas de salud, pues te das cuenta de que el fútbol no es nada. Entonces ahí sí que es importante que un coach te ayude a valorar las cosas realmente importantes. ¿En qué momento te diste cuenta o dijiste, hasta aquí, o sea, voy a petar, necesito ayuda porque... El año del descenso fue muy duro y bueno, tenía pues a la gente, tanto agentes como padres, como mujer, como todo el mundo que me decían, no estás bien, porque llegaba, perdía un partido y pues era encerrarte en la habitación, 2-3 días sin prácticamente salir, no querer hablar con nadie, te decían cualquier cosa y todo era malo, entonces... Pero para mí era normal, para mí era, pues como hablamos, como la crítica cuando pierdes. Para mí perder un partido y estar triste y estar hundido, para mí era pues mi día a día. Entonces yo no quería trabajar con un coach hasta que, bueno, pues que bajamos, volvimos pasé un verano un poco jodido, que normalmente en vacaciones es cuando más te despeja la mente, vuelves con ganas, y cuando volvía sin ganas. Entonces fue cuando Vicente Moreno, que fue el que, bueno, con la ayuda de varios compañeros también, entre ellos sobre todo fue Diego también, que conocían al coach con el que estoy trabajando, me ayudaron y me dijeron, mira, y cuando empecé, y bueno, todas las pretemporadas empiezan con muchas ganas, después sobre todo también de un año de
cambio de entrenador, y cuando volví y vi que no habían ganas de fútbol, cuando para mí, lo repito, el fútbol es todo, es cuando dije, mira, hasta aquí, voy a buscar ayuda, y la verdad que es prácticamente una de las mejores cosas que he hecho en mi vida. ¿Te arrepentiste alguna vez de...? ¿De no haberlo hecho antes? No, porque mi personalidad es así, pero sí que es verdad que volviendo atrás seguramente lo habría necesitado mucho antes, porque me doy cuenta de que ahora mismo que me encuentro, bueno, que mi cabeza funciona al menos bien, aún así necesito ayuda, es decir, porque no necesitas solo cuando estás mal, es decir, cuando estás bien sigues necesitando ayuda para estar incluso mejor. Yo creo que no conozco a nadie que esté en todo perfecto, y si estás perfecto siempre incluso puedes mejorar en muchas cosas. Entonces yo creo que, bueno, yo creo que está bastante normalizado ya ese tema. Aún así entiendo a la gente que no lo tiene, bueno, que no cree en ello, porque yo hasta hace 2 años no creía, pero sí que es verdad que cuando lo pruebas pues es cuando realmente te das cuenta de que es una ayuda, que no cogerla, pues bueno, te estás tirando piedras a ti mismo. ¿Y cómo gestionaste, por ejemplo, en este año del descenso? Imagino que tendrías 1000 novias, 1000 millones de ofertas, porque no ibas a jugar en segunda. No tantas. No. Cuando bajas, lo que te digo, hay tantos jugadores que, bueno, pero algunas pues, sí que tendrías. Algunas sí que tendrías. Bueno, evidentemente siempre pues por tu trayectoria o por lo que uno puede ver en ti, pues siempre tienes algunos equipos, pero también te llevas, y lo digo aquí, te llevas hostias, porque a lo mejor cuando bajas incluso dices, pues a lo mejor hasta te va bien para encontrar un equipo y te vas a otro sitio y bueno, y no ves la parte negativa de las cosas, y es cuando realmente estás equivocado. Por eso digo que muchas veces los jugadores nos pensamos o vivimos en una burbuja donde vemos solo las cosas positivas, donde nunca tenemos la culpa nosotros, donde siempre nos agarramos a cualquier cosa, y evidentemente eso con la experiencia, con el tiempo, pues te das cuenta de que muchas veces el culpable eres tú y de que si no estás bien pues es porque no buscas ayuda suficiente, y en ese caso pues a mí me pasó también cuando bajamos, que pensaba que bueno, pues le daba la culpa a los agentes de que no había nada bueno, de que el club pues evidente también no daba pasos, no sabíamos qué pasaría. Quieres jugar en segunda, pero a la vez tu afición tampoco te quiere, entonces era una situación bastante rara, y hasta que te das cuenta de que cuando juegas mal, jugadores hay 1000 y bueno, si tienen para elegir, pues después de la temporada que había hecho no me quería casi nadie. Es que es muy difícil tener la cabeza amueblada siendo futbolista, llegando a la élite. Y sin serlo también. Todo. Pero mira, por ejemplo, ahora que las mágicos... A mí me parece un ejercicio de humildad lo que acaba de hacer, porque él lo tenía a huevo, tú le has dicho, porque mire, no, ya él sigue el discurso así, pero yo, bueno, no me dejaron salir y tal, pero él ha sido humilde y ha dicho, pues no tantas, porque es verdad, porque hay muchos futbolistas. Y excepciones, como ha dicho Luis, caben en una palma de la mano. O sea, que yo creo que hay que aplaudirlo en el ejercicio que acaba de hacer, porque no es lo normal. Yo te puedo asegurar a ti que hace 2 años no contesta la pregunta así. 1000 por 1000. Porque es muy importante la labor. Estamos hablando aquí de llegar a la élite, pero al final parece que la ponencia se vincula hacia un tema psicológico, ¿no? Pero que es así, realmente. Y verdad que todo el mundo no va a hacer lo mismo, y todos no son buenos, y hay que ir a profesional y tienes que estar seguro de lo que estás haciendo, encontrar con las personas o la persona que te pueda ayudar a ti. A él le puede ayudar un tipo de coach y a mí otro. Y a ti seguro que otro. O sea, que todo el mundo tiene su perfil, ¿no? Pero, bueno, al final la teoría es muy fácil, ¿sabes? Pero también me recojo un poco a Luis de la formación de fútbol base. ¿Por qué? Yo cuando veo un entrenador se dirige con un vocabulario no correcto a un chaval que tiene no 15 ni 16, con 8 y con 9. Eso me parece muy embarazoso. O sea, como club no se debe permitir, pero eso se tiene que... O sea, el dinero que hay arriba se tiene que gestar un porcentaje para dar, y en formación de todo tipo, entrenadores, de coach, preparadores físicos, nutricionistas, de todo. Es que esto es muy complicado hoy en día. Quizá también está importante igual empezar ya desde pequeños. Que, no sé, por ejemplo, yo cuando era chavala, yo entrenaba equipos y entraba, por ejemplo, a un equipo alevín, y siempre teníamos como la misma cantina con un padre que a uno de mis niños, si no marcaba el partido, si no jugaba bien, le dejaba sin cenar.
Y a veces el chaval se iba llorando. O venía luego al día siguiente llorando, pues que, buah, es que está mi padre mirándome, tengo que cumplir, tengo que cumplir. Y claro, y con esas edades, que al final entrenamos también de manera voluntaria, y son clubes modestos, no hay para pagar a un coach, a un prepa, a un... Sí, lo hay. No, hay que sacar el dinero de otro sitio. Tiene esta figura. Hay que sacar el dinero de otro sitio. Pero el dinero existe. Sí. Claro. Yo creo que estamos hablando de un tema de educación. Claro. O sea, la educación que uno recibe en casa es la que uno muestra después muchas veces en el terreno de juego y fuera del terreno de juego. Sí hay posibilidades de que en categorías inferiores tengan una ayuda extra, no solo técnica, táctica, sino emocional. Vamos a llamarle emocional, ni psicológica, ni nada más. Emocional. ¿Por qué no? Deben de tenerla. Lo único que los clubes deben de preocuparse de buscar ese tipo de personas, porque hay muchos estudiantes que están en formación, que acaban la carrera, que buscan un trabajo, y no digo para hacer prácticas en un equipo, no, al contrario, para ayudar a un equipo. El fútbol profesional se ha vuelto ahora de que cualquier pequeño detalle es importante, alimentación, psicología, técnica, táctica, estrategia, etcétera, etcétera. Pero cuando quieres llegar a la élite, debes de intentar que todos esos pasos los hayas pasado, los hayas probado, los hayas catado. Uno no debe de beber cuando tiene sed. El agua siempre tiene que estar en constante en nuestra vida diaria, porque cuando tienes sed es que tienes un déficit de algo. Entonces uno no tiene que ir al psicólogo cuando está mal, no, tiene que ir cuando está bien. ¿Para qué? Para ser mejor, para reforzarse. Yo como ya entreno bien, ya no entreno más. No, que también hay que lo hacen. Y también antes ha dicho Mágico cuando estábamos ahí hablando, hay jugadores que tocan la fava y que llegan. Sí, pues también, pero no es lo normal, no es lo aconsejable, no es el ejemplo. ¿Qué hay? Sí, vale, pues yo toqué la fava y llegaré. Bueno, pues tócatela y verás. Igual no llegas, pero es que es así. Es difícil, me imagino, cuando eres ese chaval, una vez yo lo vi con amigos o con... Que, por ejemplo, Sergi, tú estás en una residencia. Bueno, vosotros. No tengo sed. Pero... Ya, yo me estoy muriendo de sed, pero me sabía mal ponerme... Que estás en una residencia, encerrado, entrenando, obsesionado con el fútbol, y luego ves tus amigotes del pueblo o de tal, hoy tenemos el cumple de no sé qué, y tú que no puedes ir, o mismamente, yo qué sé, de tus padres, y tienes que alejar de tu familia. Imagino que también es muy difícil en ese momento intentar ignorar o separar, ¿no?, todo eso para centrarte en lo tuyo. Es lo que hablábamos antes de la adaptación de los futbolistas. Yo el primer año cuando llegué, de los 365 días igual lloré 600 veces, sin exagerar ni nada. Es decir, lloraba cuando me levantaba, cuando me iba a dormir, cada vez que hacía pues una llamada. Recuerdo en ese tiempo había la webcam del ordenador. Bueno, pues yo no la toco ya. Mágico, antes había el Messenger. Eso es, el Messenger, ahí está. Yo era muy pequeña, pero también conocía el Messenger, y los zumbidos. Bueno, Messenger. Funcionaba Messenger, no funcionaba el audio por WhatsApp. Yo tengo jugadores... Pero tú ibas con cabina de teléfono aún. No, claro, hombre. Yo he llamado con cabina de teléfono. No, total. Y me daba vergüenza, la llevaba cruzada aquí con una chaqueta y, vamos, parecía del inspector Gacho. Pero lo que él está hablando era Messenger, y es verdad que yo he tenido jugadores que prácticamente he tenido viviendo en mi casa y que cada día están hablando, llorando. Estoy hablando de Joan Jordán. Jordán vivió en mi casa. Mi casa, con mi madre. Y mi madre decía, hijo, este niño es un desgraciado. Se va a morir aquí, no sale de la habitación y tal. Y estaba todo el día hablando con la madre y cogí un vuelo, yo me fui a Mallorca, me acuerdo como si fuera ahora, y lo cogí por el pecho. Digo, ¿tú quieres ser futbolista o no quieres ser futbolista? Digo, aquí no te quiere nadie. Estás jugando en el Poblense, No te quiere nadie, te toca jugar aquí y ya está. Y digo, y si no quieres, cogí la maleta y se la puse en la puerta. Y eso lo sabe, que es así. ¿Podemos decir que Joan Jordán ha llegado donde ha llegado? Gracias sí, no. Gracias a mí no. Gracias a que él ha sabido canalizar. Hoy en día él está con otra gente. O sea, a mí... pero yo hice mi trabajo bien, te lo puedo asegurar. No me arrepiento de nada de lo que hice con él. ¿Que él ha cogido a otra gente? Bueno, igual que nos pasa a muchos, ¿no? Eso es ley de vida. Te ponen, te quitan y eso va así. Pero yo me siento muy orgulloso de haber alineado la carrera de Joan y dando buenos consejos, pero que yo le he cogido por la pitera y le digo, vete a casa. Oye, Sergi, ¿tú con tu gente bien?
Bien, 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 la verdad que sí. Que está A mí me bien. llegan a poner la maleta con 13 años y la cojo. Yo con 13 Joan tenía me tenían que 17, frenar. 17, Bueno, ahí ya. Ahí no. Yo a los 14 ya igual te decía, papá, no hace falta vengas, ya estoy bien aquí Claro. con los colegas, entonces ya la cosa cambia. Ya te digo, el primer año es adaptarte. La adaptación fue muy dura, porque con 13 años y encima yo soy de un pueblo pues pequeño, no soy de una ciudad que te juntas y coges metros y trenes habitualmente. Yo cogía la bici y me movía con la bici por todos lados en el pueblo. Entonces, bueno, son situaciones diferentes, meterte de un pueblo a Barcelona, no también a otra ciudad pues más pequeñita y dar pasos poco a poco. En el centro de Barcelona además estaba la residencia, pues bueno, son situaciones que eran difíciles de controlar, donde estaba, pues, como te digo, encerrado en la habitación también y ya te digo, parece que vivo en una habitación encerrado. ¿Y cómo es la competitividad, o sea, tanto en la cantera Pric como en la Masía, en clubes grandes, que al final, imagino, pues vienen muchísimos jugadores de fuera, enchufados seguro que también habrá... cuando ves tantas... sí, no mires. A ver, ¿Enchufados? ¿eh? ¿Enchufados no? ¿Quién? ¿Hay enchufados? No, seguro que sí. ¿Y No sé cuánto quién. duran los enchufados? Ya, por eso, o sea, cuando ves Enchufado, perlas enchufado. que vienen como Sí, sí, sí. Mira, pollas sí, sí. jóvenes de eso que está luego muy bien ves porque, que no mira, son además de nadie. aquí el hijo de Manuel Casanovas, que era un ¿Está por aquí? sí, Está ahí, está por ahí. está presente. Era un visionario de esto porque decía, es que, claro, venía gente de fuera y muchas veces criticaban que venía gente de fuera, pero conseguía él era crear competencia porque no era suficiente competencia la que había aquí y los que venían de fuera daban, o sea, él iba a tiro hecho. Bueno, a tiro hecho, pero tenía que llevarlos a cenar, a comer, los tenía que pasear, los llevaba al puerto, bueno, le hacía un tour que flipas. Ha sido el mejor con diferencia, ¿sabes? Entonces, estará contento el nieto, ¿sabes? Porque habrá escuchado historias de su abuelo. Pero que es verdad que él en eso era un crack. El español, ¿qué podía dar? Cariño, porque dinero no tenía. Y él daba cariño a mansalva, pero lo cogía por la mañana, eso lo puede decir su hijo porque seguramente lo cogía por la mañana y lo dejaba por la noche a la residencia, a la familia entera. Y bueno, él lo ha vivido eso con él, seguro. ¿O no? No, es ahí sí que cuando tenía 13, ahí sí que tenía varios equipos que me querían, no como cuando tenía 25. ¿Y qué hizo Manel? Y ahí fue una de las cosas que cambiaron todo. Es decir, el cariño que te dan cuando pisamos aquí fue cuando dije, yo de aquí, bueno, en general con mi familia dije, no nos movemos. Y tenía varias cosas y seguramente equipos pues con, bueno, mejores en su momento, pero también es verdad que la cantera del Español siempre ha sido una de las mejores de España, entonces también tiraba. ¿El Barça también es tan cariñoso, Lluís? Sí. ¿La Masía? Sí, no. ¿Qué tal? O sea, la Masía actual con la que yo viví no tiene nada que ver. Nada. O sea, Ya habrá llovido. no es nada. O sea, nada es nada. Este ha vivido de puta madre. No. Si no ha salido de casa, al contrario. estaba en Cataluña, aquí en el Barça, hombre, es un paseo para él. San Paul está lejos, ¿no? San Paul está lejos, ¿sabes? Yo también lloré. Y mi Claro. hija está por ahí y mi mujer lo sabe. Yo lloré también porque yo quería estar en casa con mis padres con 12 años como es normal. Pero claro, Ahora los fíjate en la chavales de 12 años Masía, quieren estar en casa ni con sus padres, ¿eh? la que está al lado del Nou Camp, Dios mío, 4 cómo cambia. habitaciones, con 10 camas cada habitación, que te juntabas gente de En 12 el bingo. con de 18. En el bingo, ¿eh? ¿Eh? En el bingo. En el edificio del bingo era. No, la Masía. Ah, vale, en el campo ya era. La Sí, Masía, sí, la sí. que está, la casa Sí, sí. que está al lado del estadio, con un cocinero que era Abelino, que es el que nos organizaba todo. Olvídate de menús equilibrados. El día de partido, tortilla de patata con butifarra, un bocata y para el campo. Claro. Ibas al cole de la maternidad que estaba al lado, el que ya estudiábamos Bupicou, cogíamos el metro y nos íbamos a La Salle o otros tipos de colegio. Pero lo que decía Sergi, los 2 primeros meses, llorar. El tercer mes, vamos, ¿quieres venir a casa? No, ¿casa? ¿Qué es eso? Yo estoy en mi casa. O sea, yo siempre he dicho lo mismo, ¿eh? He estado muy bien en casa, me han tratado muy bien, me han educado creo que bien, pero como en la Masía en ningún sitio. Pero la antigua, la actual no la conozco. Con televisor para cada uno, habitaciones individuales. Yo creo que todo Está va todo- avanzando a la época, ¿no? Pero yo me siento orgulloso de haber estado y si tirara para atrás volvería a llorar y a pasar lo que viví. Sí, sí. Sí, sí. Yo también he llorado, ¿no? Es que es lo que estaba esperando, digo, es que no te Yo- enfocabas yo- en ese yo- aspecto. Bueno, yo creo que el mismo proceso hemos pasado todos, ¿no? O sea, de una manera u otra nos ha tocado vivirlo. O sea, y es verdad que
hoy en día los valores son diferentes, las herramientas que tienen son diferentes. Una Masía no tiene que ver la Masía de ahora con la de antes. Que hoy en día, yo siempre digo una cosa, el jugador del Barcelona, cuando sale el primer año no sabe ni dónde está, el de la cantera, porque tiene tanto, que cuando sale, eso lo puede decir Luis, cuando sale se encuentra como decir, hostia, aquí no hay nada. El del español se adapta más rápido porque no tiene tanto. Entonces esto es complicado. Sí, pero yo creo que se adapta más que por un tema de juego. Eso es, más que por un tema de vida, sino con un patrón tan marcado a ganar, de juego, balón, ya no a ganar, sino del cómo, ¿no? balón, que se le da importancia, y sí que es un shock porque cuando intentas combinar, yo tampoco es que fuera un virtuoso con el balón, pero cuando intentas combinar, tú le das el balón a uno, le das a Sergi y sabes que el balón está seguro y que te lo va a devolver mejor de lo que se le has dado, ¿no? Pero dependiendo de a qué equipo vas, das el balón y dices, ¿y dónde está? ¿Y cómo te lo dan? ¿Y cómo te lo devuelven? ¿No? Es diferente, tienes que cambiar la mentalidad totalmente. ¿En Messi con Barça y Argentina, por ejemplo? ¿Perdón? ¿Messi con el Barça o con Argentina? Bueno, claro, estamos hablando del mejor de los mejores. No vale el ejemplo. Y se nota, pero no es... Es único. Perfecto. No, porque Tienes no vale. Los ejemplos de una un mano jugador es no bueno, valen. pero también tu equipo Los te de hace una mano goles. no valen. Está fuera de la mano. Eso no vale. Vale, es Dios, vale, que no podemos hablar de... Estamos hablando de Eso jugadores no vale. terrenales. Es que no son ejemplos, porque son ejemplos que... También lloró cuando vino aquí. ¿Eh? También lloró cuando vino aquí. Sí, Se quería ir a Argentina. Sí. Claro que lloró. Pero que no sirven, porque estos son otro planeta. Y por muy bueno que seas, como Sergi, luego a lo mejor tu equipo entra en dinámica negativa, como la que lleva ahora el Real Club Deportivo Español. Pero hemos cambiado de mes, Sergi. Imagino que ahora será el momento del punto de inflexión y después, además del correctivo del finde, hay que cambiar el chip ya porque recta final no está la permanencia matemáticamente sellada. La tenéis a nada, la vais a conseguir, evidentemente, pero ahora toca concentrarse para lo que queda. Sí, toca volver a ganar, porque si no, pues ya no es salvarte o no salvarte, ya es el hecho de terminar con unas sensaciones malas. Te vas de vacaciones diciendo, ¿qué he hecho? Y seguramente habrá equipos que quedarán por debajo de nosotros y se irán más felices que nosotros si no conseguimos ganar, porque los últimos partidos en el fútbol son demasiado engañosos, por lo que te digo, porque se vive el día a día. Entonces, prácticamente ya no vale lo que hiciste en enero, entonces vives de lo que haces cada día, entonces tenemos que empezar a ganar, salvarnos, pero ya no solo salvarnos, sino terminar de la mejor manera posible y, bueno, y sobre todo ganar todo lo que se pueda. Antes lo comentábamos al inicio de Récord con Mágico Díaz, y él decía la importancia y la poca importancia que le damos a estar en primera división, lo difícil que es subir y lo difícil que es mantenerse. Decimos, no, es que vaya temporada, ¿qué os pasa a domicilio? Es que ¿qué dos caras estáis mostrando? Pero es que es muy complicado. Bueno, yo creo que es un tema de egos, más que nada, porque a ver, yo creo que cualquier equipo que juegue en primera división es un privilegiado. Y lo que pasa es que la gente confunde dónde es su objetivo, ¿sabes? Un objetivo no lo puedes cambiar de la noche a la mañana. Eso es imposible. Entonces, hay un recorrido donde tú eres un equipo de media tabla. A mí, yo soy del Español a muerte. A media tabla es el 14, el 15, el 16. Y yo no voy a pecar nunca de decir que el Español tiene que estar el primero, porque no va a ser nunca. O puede ser una vez de accidente, como le pasó a Athletic Bilbao en su momento, que hoy no pasaría, o puede pasar, pero como un accidente. Lo normal no es eso. Entonces uno tiene que saber de qué equipo eres y qué logros puede tener tu equipo. Otra cosa es que en eliminatorias puede llegar a final Copa Rey, como ha pasado al Betis, pero en una liga regular es una utopía que un equipo que tenga un presupuesto mucho menor que del primero. Que es una utopía. Puede pasar como un accidente. No sé si estarás de acuerdo. No, es que te voy a decir, en la Liga Española aproximadamente en primera división hay 425-50 jugadores, de los cuales la mitad son extranjeros. Por tanto, estamos hablando que en la Liga Española unos 225, vamos a cifrarlo, 50, son jugadores españoles. Jugadores españoles, en primera división. Podemos contar los que están jugando fuera. 200 jugadores. ¿Cuántas personas hábiles para la práctica del fútbol hay en España? De 18 a... ¿Cuántos tiene Joaquín? ¿40? A 40 años del Betis. ¿Cuántos hay? Millones. Solo 250 están jugando en primera división. Lo que decía Mágico. No es fácil. Que eres los privilegiados. Somos privilegiados. Estar aquí sentados y poder hablar.
con la gente distendidamente. Entonces, pero sí que es verdad que somos privilegiados porque los datos que ha dado Sergi, Lluís, son tajantes, ¿no? Porque eso, si vas a buscar el porcentaje, igual que te sale un 0,03, ¿sabes? Entonces, y a veces no somos conscientes. ¿O cuántos equipos juegan en primera división? La gente tiene que saber el Español o el Cádiz, el Valladolid, no es igual, cualquier equipo que bueno, pues no tiene tanta repercusión. O sea, ¿cuántos equipos hay y no están en primera división? Un montón. Pero tenemos que saber, ¿tú qué eres? ¿De tu equipo porque gana? No, tú eres de tu equipo porque te nace. O sea, si eres de equipo porque gana, pues no sé, muy emocional no es. Porque tú no quieres a tu hijo cuando gana, ¿no? Tu hijo lo quieres siempre. Y yo creo que tiene algo de emoción en cuanto a su equipo, lo quiere porque es su equipo, porque lo tiene, es emocional. A tu hijo, si gana, es mi hijo, si no gana, no es mi hijo. Es el de tu madre. Claro. No sé, es emoción. Llegan muy pocos jugadores a primera y pues imaginada a la selección. Sergi, muchos pensábamos en aquella lista de gente que la que entró también RDT, que ibas a estar. Yo no lo creía. No. Era de los pocos, mira que tuve charlas tanto con entrenador, con gente de ahí, y me decían, hostia, pues, que estás ahí. Entonces, bueno, yo decía, es que yo empezaba a pensar los jugadores que habían en mi posición y decía, es que no va a quitar a este para meterme a mí. Pero bueno, es lo que te digo, son situaciones donde yo vengo de segunda división. No se me olvida también que hace nada, pues lo que te digo, jugaba, no tenía la suerte de ser uno de esos 250 jugadores de primera división y costó aceptarlo, las cosas como son. Me gustaría decirte que no pasa nada, pero yo no quería jugar en segunda. Yo quería devolver al Español a primera, evidentemente, pero yo no quería bajar con el Español a segunda división. Entonces, cuesta. Y no se me olvida, entonces pues yo veía desde segunda a los jugadores en primera división, llámale Barça, Madrid, Sevilla, esos jugadores, entonces yo veía que irían otros a la selección antes que yo. Pero bueno, ya solo haber estado pues, en las quinielas, como se decía, o poder estar cerca, pues para mí ya me da pues esa motivación que también necesito coger de varios sitios para seguir mejorando y seguir pues buscando ayuda para seguir mejorando y ojalá algún día llegue. Y bueno, ahora que estás así abriéndote y que estamos como en familia, en petit comité, al final tu contrato expira el próximo año y a ver, ahora estás centradísimo en estas jugadas finales que quedan, pero no sé, ¿vas a renovar? No lo sé, no depende de mí. Primero lo lleva mágico. Ahora lo arreglamos. Vamos a arreglar así. Mágico, tú que tienes ahí mucho contacto, Perico, y mucho... ¿Qué hacemos con él? ¿Qué se hace? Son cosas privadas. No, casualmente yo a Sergi lo conozco hace muchísimos años y he disfrutado muy poco tiempo con él. Me he estado 3 o 4 veces, pero bueno, hay una relación cordial. Nunca había estado tanto tiempo con él. Y curioso porque él es de Mallorca y yo pues no le tiré nunca la caña, pero no le tiré una caña porque tengo un respeto. Y esto también en mi trabajo no existe respeto. Muchos agentes no respetan pues unos valores de que digo, este tío está con una gente, pues yo no, ¿verdad? ¿Llamé alguna vez a tu padre? No. Bueno, a mí no. No. Bueno, a tu padre seguro. Para que entonces yo siempre digo una cosa, cuando son menores tienes que hablar con los padres y creo que es la manera correcta de hacerlo. Hoy en día te tiran un Instagram y me parece impensable, ¿no? Por Instagram se ofrecen representantes a niños que no tienen ni 12 años, me parece una locura. Pero que hay que respetar un poco los cánones de coño, pues los valores que tenemos de la fidelidad. Pues oye tú, si yo estoy con alguien no vengas aquí a interpretar. Oye, si tienes verdad, vale, pero si vas vendiendo motos, pues no. Pero yo estoy incómodo en esta situación, ¿no? Porque soy un poco rara avis, ¿no? En ese mundo que yo he decidido pertenecer, pues no me siento muy identificado, sinceramente. Bueno, pero a veces es bueno. A ver, tienes pinta de que caes bien. Bueno, el karma vuelve. Pero también es bueno. Sí, total. El malo también, ¿eh? Vuelve todo. Oye, Luis, tú que trabajas así con chavales, imagino en el campus o tienes como relación directa, ¿cómo se trata así ahora a los niños? No es fácil, ¿eh? No es fácil porque vienen, creo que muy viciados por un entorno
no sé si llamar Que no son como los de antes. tóxico o no tóxico, pero en los cuales te vienen muchos diciendo mi hijo tiene que llegar porque tengo que dejar de hacer lo que estoy haciendo. Llámale labores del hogar, llámale la panadería, como he dicho antes, llámale con todos los respetos, lo que sea. Y muchas veces no es así, porque es poner en el chaval, en el chico, en el niño, en la Que niña... padres frustrados a veces, que no pueden llegar. Claro, una presión añadida. Yo creo que desde bien jóvenes y bien pequeños, a cualquier edad que se puedan tener de pie, deben de intentar jugar en las máximas posiciones posibles, exceptuando el que tenga claro que puede ser portero, quiera ser portero, hacerlo, y ayudarles. Pero repito lo que he dicho al inicio y para mí lo más importante, ayudarles con gente que tenga titulación, y a esa gente hay que ayudarle desde los estamentos a que esa pasión que tienen por enseñar sea recompensada, no económicamente, porque muchas veces no es solo un tema económico, sino con un tema de formación. Porque creo que aquí en Cataluña, en Barcelona, en Girona, en Tarragona, en Lleida, tenemos una muy buena cantera, y si lo llamamos en llegar a la élite, ¿por qué no? Nos puede pasar muchas veces como la Comunidad de Madrid, que tienen 4 o 5 equipos en primera división. Aquí solo gozamos del Barça, del Español y de vez en cuando, y esperemos que la temporada que viene también del Girona. ¿Por qué no? El Nàstic que ha estado en su momento, el Lleida que ha estado en su momento, el Badalona que antes hemos hablado que ha estado en su momento. El número de licencias en Cataluña en cuanto a fútbol es el máximo, se lleva el récord de toda España, tanto en niños como en niñas. Vamos a ayudarles. Es lo que nos gusta, es lo que les gusta, es lo que los padres muchas veces quieren, sin olvidar la educación y la formación, que eso es esencial. Vamos a ayudarles. Desde aquí. Oye, Sergi, ¿tu peque apunta maneras? Espero que no, porque si tiene que decir lo que digo yo, es un enfermo también del fútbol. Le encanta. De hecho, vino el otro día al Bernabéu y terminó el partido llorando, imagínate. Así que lo oye mucho, le encanta, juega y seguramente jugará. Cuando digo jugará, para mí es jugar al fútbol, no es jugar en primera división, porque eso ya es imposible decirlo, pero seguramente juega al fútbol. Yo le ayudaré y le animaré en lo que él quiera, pero sí, es pesado, es pesado. Este no se te escapa, mágico, ¿eh? No, la verdad que hoy en día es frustrante hacia dónde nos tenemos que dirigir. O sea, la presión que tiene el chico ya de pequeño es bárbaro. O sea, que yo animo a los padres a que no le exijan esa presión, esas charlas en el coche después del partido. No dejarlo sin cena ni nada. No, eso no castigo nada. Me gustaría saber dónde está el chaval el que no cenaba. Pero estas charlas en los padres que terminan partido, yo soy partidario de analizar un poco más las cosas. Después del partido, la chapa esta, aquí debe tirar, te tienes que tirar, no la pases, mete el gol. Eso existe. Eso es muy fuerte, pero es que eso existe. Y esto hace mucho daño. Y todo ha cambiado. Queremos ir muy rápido. Él mismo ha dicho, dice, quizás todo el mundo piensa que tenía que llegar más rápido. Entonces la paciencia es sabia. O sea que al final, si tú tienes paciencia y tienes el talento y tienes la implicación y el querer llegar, yo qué sé, yo tengo jugadores extraterrestres. Yo tengo un jugador que se llama Enrique Gallego, que ha empezado a jugar a fútbol tarde, en la Zamora, y empezó en la élite, digamos, con 29 años. O sea Y que estaba trabajando a la vez de todos los trabajos posibles, casi. Bueno, sí, es sobradamente conocido, ¿no? Pero esto es, ¿por qué? Porque ha insistido, ha seguido divirtiéndose en el fútbol tal, y lógicamente es una posición diferente, porque el gol, lo que ha dicho él, el gol se paga, ¿sabes? Entonces, si metes gol, te llaman a la puerta. No es lo mismo un centrocampista, ¿no? Cuántas pierdes, cuántas has recuperado, no sé qué. El gol es, cuando toca la red, es impagable. Entonces esto, el que lo tiene, llega un momento que si lo hace, le sale. Entonces con 29 años ha tenido 3 traspasos. O sea, prácticamente tiene una edad que otro hubiera tirado la toalla. Y él insistió y la verdad que tuvo premio. Pero... Antes decía lo de la selección, el negro Engonga, Vicente Engonga, llegó a la selección con 31 años. ¿Verdad? 31 años debutó en la selección. Pues sí. También, ahora no es como antes, ¿eh? Ahora con 31 años estás en la flor de la vida. No es verdad, ¿No? 31, es verdad que con 31 hoy en día
yo considero que hay mucho por delante, pues se cuida mucho más, ¿eh? Y tú ya lo habías dejado, ¿no? Yo con 29, no, yo no dejé, me dejó él a mí. Bueno, El fútbol me dejó a mí, yo no hubiera dejado nunca el fútbol. No soy tú, eres- Hay gente que no se arrepiente de nada, yo me arrepiento de muchas cosas. Yo me arrepiento de no haber insistido, porque con 21 años a mí pues, se me caían los anillos, no quería jugar en Segunda División B y a lo mejor pues tenía que haber venido a jugar al Córdoba en vez de ir a jugar a Palamos, ¿sabes? Entonces, bueno, pues... pero de esto aprendes y puedes dar consejo a otros jugadores. Pero igual que también el sueño del futbolista, yo siempre digo, yo tengo un hijo que tiene 18 años, yo no voy a quitar el sueño de mi hijo. Ahora, tengo que decir, un baño de realidad necesitan también, ¿eh? Porque si no hacen, depende de dónde estés jugando, chico, estudia, ¿sabes? ¿Dónde está? No, no, él juega en el CP Sarriá. Bueno. Y bueno, y estudia, pero que quiere decir que... La YTC. Pero es igual, que tiene 18 años, yo no soy nadie, a ningún jugador de decirle... A mí me envían WhatsApp a veces gente que dice, hostia, ¿cómo tiene el teléfono? Y te envía el teléfono hasta un africano con un balón así. A ver si le puedes ayudar. Sí. Yo respondo, ¿eh? No, por supuesto. Hay muchos. No es coña, es verdad, Sí. ¿eh? No. Que yo he visto, solo por la foto, así, y dice, por favor, a ver si me pueden una prueba. Y yo, hostia, digo, ¿qué haces? No, pero digo, yo no soy la persona que te puede ayudar. Necesito que me envíes vídeos de partidos completos. Como sé que no los tiene, ya me quito Claro, ahí, ya. ¿sabes? Claro, pero yo respondo, ¿eh? O sea, que te podía contar 1000 de vídeos casi con leones al lado. Ay, Y es que el- yo no sé si me va a corre, dejar corre. Nuria, pero yo quiero que nos cuentes más cosas. ¿Eh? Que estamos ya casi sin tiempo. Yo no sé, Nuria, ¿nos puede contar alguna anécdota de estas? ¿De León? Vale, una anécdota. Coño, ahora mientras van hablando ellos, yo ¿Te parece yo poco la de los leones? Sí, pero sí, alguna más. Tengo anécdotas, pero no sé. No sabes las anécdotas, se le iban hablando. Si yo ya he contado anécdotas. Vale, pues a ver si da pie a alguien, porque yo quiero escuchar a alguien por ahí. Sí, no sé. Si tienes alguna pregunta, Alguna está por ahí Nuria con pregunta, el sí. micro, por si a alguno le apetece. Mira, ya tenemos por allá. Hola. Hola, ¿qué tal? Me llamo Rodrigo. Trabajo en el departamento de tecnología de la Liga y lo que me gustaría saber es que al final, en el primer equipo, vosotros al final lo sabréis, trabajáis mucho con herramientas como Media Coach y demás. Ves a los misters con el iPad todo el partido y demás. Me gustaría saber hasta qué punto en el fútbol base tiene sentido ir empezando a apostar también por este tipo de tecnología. Al final los chavales ahora en el colegio trabajan con un iPad y en cambio yo creo que a nivel fútbol base todavía esto no ha llegado. Entonces es un poco por curiosidad, quizás Luis, tú sabes decir un poco más, si le ves recorrido a esto. Muchas Puede- gracias. Vale, yo creo que en pequeñas dosis, como todo, es conveniente. Es conveniente para que haya una familiarización, ya no solo para que el niño pueda interactuar, sino para que el niño, o la niña en este caso, vea sus acciones. A todos los niños y de bien pequeños, a nosotros nos han grabado nuestros padres viendo el gol. O sea, eso ya viene de hace mucho tiempo. Ahora está todo más esquematizado. ¿Qué quiero decir? Que se pueden ver muchas jugadas. ¿Pero para qué? Yo creo que tiene que ser más en un plan didáctico que no en un plan para que luego tengas que hacer eso en el campo. Estoy totalmente en contra de las órdenes que dan los entrenadores a niños de más de o de menos de 12 años, porque tienen que jugar con total libertad. Y antes lo he dicho, creo que este tipo de niños deberían de jugar en todas las posiciones posibles, en todas, en el máximo número. Y luego saldrían jugadores como él, que saben jugar en defensa, en ataque, que te ayudan a defender, te ayudan a atacar, te ayudan a asistir, te ayudan a meter goles, te ayudan a muchísimas cosas. Dicho esto, creo que también sería un buen aprendizaje para los entrenadores, para que esos entrenadores también se vayan familiarizando y cuando lleguen a la élite lo tengan mucho más para la mano. Hemos dicho, para llegar al fútbol profesional se necesitan muchas cosas, es muy exigente y pequeños detalles como estos nos harían a todos ser mejores. Pero sí existe, ya hay aplicaciones para fútbol, no sé, ¿eh? Sí, se están aplicando además y... Pero como todo hay que extraer el grano de la paja. El dato, tratar bien el dato. Claro. Eso es súper importante, que el dato no se convierta en una exigencia. ¿Alguien más? Por ahí que quiera preguntarles algo. Vale. Nuria ahí y ahí.
Caballero. Dos pequeñas preguntas. Ha comentado lo de Enrique Gallego antes. ¿Sí? Yo lo vi los 2 últimos años jugar en el Cornellá y para mí era diferencial con lo que tenía. ¿No influye un poquito también la suerte en los jugadores? Esa una de las preguntas. Y la otra es que aquí no hemos hablado, creo, o no lo he entendido bien, no hemos hablado casi nada de formación académica en los jugadores. Que las generaciones de antes prácticamente ninguno tenía formación, eran futbolistas, pero a mí me parece que también es muy importante que los jugadores de hoy tengan una formación académica fuerte, porque creo que su carácter y su todo, esa educación que antes se comentaba, creo que les iría muy bien. ¿Es importante eso también? Bueno, te responderé yo porque casualmente antes de Off the Record estábamos en... No ha salido el tema, pero sí ha salido el tema académico. El triángulo que antes hablaba no solo se refería al fútbol, se refería a la formación del futbolista. Si yo le digo estudia y el padre le dice juega fútbol, no se completa el triángulo, ¿sabes? Y el triángulo, como dice, se puede hacer hexágono como tú quieras, hay muchas personas. Yo hablo desde mi entorno. Pero sí que es verdad que, desgraciadamente, en los clubes, si hay uno que no es muy buen estudiante, si tiene que jugar lo van a poner, no lo van a castigar. Se tendría que hacer algo, no me gusta la palabra castigo, pero motivar para que este chico pues tuviera al menos la inquietud para seguir enriqueciéndose a nivel personal, ¿no? Que luego cuando tú tengas que hablar no empieces la verdad que, ¿sabes? Entonces, pero eso, desgraciadamente, hemos estado hablando de formación. Yo cuando hablo de formación hablo de esto también, académicamente, ¿no? Y ya no tan solo dirían en chicos o niños de temprana edad formación académica, que es, bueno, uno lo da por supuesto, sino formación de reglas de juego, ¿eh? Muchos jugadores, no te diré en la élite, pero no saben las normas de juego, las reglas de juego. No nos vayamos a poner ahora con el VAR, ¿eh? Tampoco digo si es mano o no es mano, pero muchos no saben cómo sacar de banda, cuándo hay que sacar de banda, que es un fuera de juego, cuánto mide el área, cuánto mide la portería. Esas pequeñas cosas de que cuando te gusta el fútbol debes de formarte y interiorizarlo y saberlo, también sería conveniente. Pero claro, hay muchas cosas. Y respecto a lo de Enrique Gallego, yo creo que la suerte te puede durar 2 días. La suerte a la larga, tú un día puedes tener suerte, pero yo creo que es igual que en la vida, o sea que no... La suerte es que te toque la lotería, pero si no... Lo decía porque no llegó antes. Bueno, Era muy bueno. sí, pero él siguió comprando el billete y el billete suyo era trabajar. Yo sí creo en la suerte, ¿eh? Soy diferente a casi todo el mundo y creo en la suerte previo a un trabajo detrás. Claro. Es decir, si tú crees solo en la suerte o quieres ganar la lotería sin jugarla, es imposible. Claro. Pero si tú pues, juegas todos los boletos menos uno, evidentemente tienes muchas posibilidades de que te toque. Entonces, como he comentado, yo seguramente sin ese partido en Aston Villa, pues a lo mejor no estaría, pero me preparé para como si ese día fuese bueno, casi lo que fue, el día más importante de mi vida. Entonces, me tocó salir de casa joven, me tocó sacrificar mi infancia, me tocó dar el paso de salir desde la que consideraba mi casa en ese momento, que era el Español, para irme fuera, para buscar ese momento, pero es verdad que la suerte influye. A lo mejor si en ese momento era el Málaga de después de la Champions, de después del Jeque, si el Málaga en ese momento a lo mejor el Jeque sigue metiendo dinero, ficha a otros 4 jugadores por 50 millones y yo me quedo allí, en el filial. Entonces, y yo habría sido el mismo jugador. Trabajando, igual te hubiera pasado en otro A lo mejor sitio, sí, que lo pero- que ha pasado con Enrique Gallego. Eso sí, pero yo seguía siendo el mismo jugador, juegue en primera o juegue en segunda. Totalmente. Había hecho el mismo trabajo, el mismo sacrificio, entrenar igual, pero tuve la suerte de tener la oportunidad, al menos que me diesen la suerte de poder estar allí. Eso sí, después tienes que aprovecharlo y sin el trabajo previo ya te digo que ese partido no rindes, eso seguro. Luis Aragonés nos decía, cuando más trabajo, Corte Inglés. más La suerte en el tengo. Corte Inglés, ¿no? No, cuando más trabajo, más suerte tengo. Lo decía. Habrá que hacerle caso.
Por supuesto. No creía la si no, No creía, pero creía en la suerte. él sí lo tenía. No creía, pero creía en la suerte. Era curioso ese Aragonés. Yo lo tuve como entrenador también, o sea que lo disfruté. ¿Y alguna anécdota Vos lo tienes que tener? sufriste. ¿Eh? Que tienes que tener ¿Lo alguna sufriste? anécdota ahí. Sí, ¿no? Yo lo sufrí y lo disfruté. Bueno, tú sabes que él era un personaje. Pero aprendí más de gestión que de, diríamos, de táctica. Yo lo Pero- tuve 2 años en el Mallorca, 2 años en el Atlético de Madrid. Diferentes. El mes 2 del primer año en el Mallorca, la jornada 4, me voy al mes 2 de la 4ª temporada, la jornada 4, el martes, el mismo entrenamiento. El mismo. No, el mismo. Era Sota, Caballo, Rey. Claro. El mismo. Pero te Hoy está insuflaba más una formado, energía. está mucho más formado. Sí, te insuflaba Era una energía tal. motivador. Sí, sí, sí. Bueno, sigue pasando, ¿eh? Sí, lo sigue pasando. Pero sigue pasando, pero de cada vez hay más formación. Eso sí. Quizá demasiado, se van un poquito al extremo, ¿no? Yo creo que hay que buscar el punto de equilibrio, como yo, los guardioletas que digo yo, ¿sabes? Que hay gente que se cree que hoy están entrenando y lo que dice él, oye, yo personalmente pienso que a mí me gusta ver cuando tiene un niño 8 o 9 años, yo no quiero que pase la pelota, yo quiero que la juegue todas, que no la pase a nadie. Pero eso es ley, entre ellos se relacionan y lo entienden. El que no lo entiende es que está fuera, pero antiguamente tú ibas al cole y tú cogías la pelota y no se la dabas a nadie. Tú dabas la pelota a nadie. No. El que ha jugado a fútbol no da pelota a nadie. Y nunca te dice nada un compañero. Y el compañero, vamos, venga, va, ¿pares o no es? No es. ¿A quién eligen? Al que no pasa la pelota. Qué curioso, ¿eh? Por algo será. Y lo entiende todo el mundo que está dentro, pero los de fuera no lo entienden. Bueno, a ver, hay muchos estilos, todos válidos, todos... No, los inicios son así siempre. Ya, no, hasta totalmente. los malos en primera Pero división que no porque- existen, jugaron y de pequeños no pasaban la pelota. Porque todos quieren jugar, ¿Eh? que todos queremos jugar. Obvio. Todos queremos la Sí, buena sí, para nosotros. pero si lo respetan, los que quieren jugar lo respetan, no te preocupes. Si al final se ponen las cosas en su sitio, eso entre ellos se arreglan. Los niños, cuando viene la madre, es que le pega al niño, ya se arreglará. No necesitan árbitro. No necesitan nada, se arreglan solos. Ahora, sobreprotegemos quizás demasiado todo, ¿sabes? Ha cambiado todo. Eso es lo que, mi opinión, que puede ser divergente con mucha gente, pero cada uno tiene la suya. Yo tengo esa mi opinión, que cada uno se arregla. Tú te arreglas, Sergi, con los compañeros cuando... En primera Ahora, dices que es, te gusta pasar es el balón. diferente. Sí, no, pero es diferente porque Hablando de cuando tú formación. llegas, sí, pero cuando tú llegas a primera Está. es porque normalmente en toda tu carrera has sido el bueno de tu equipo o de los 3, 4 buenos, sobre todo cuando juegas en el pueblo. Yo cuando hasta los 13 años, aunque sea feo decirlo, era pues de los 3 buenos de mi equipo. Entonces, cuando vas subiendo de categoría, cada año que pasa van echando 4 o 5 de los cadetes, subes a juveniles y echan otros 4 o 5, entonces si te van manteniendo es porque sueles ir jugando. Entonces cuando llegas a primera es cuando dices, ya más difícil. Entonces es verdad que lo hablábamos antes también, que ser entrenador lo veo muy difícil porque ya era una gestión de 25 jugadores donde cada uno se ve el mejor en su posición, donde cada uno ha ido jugando prácticamente toda su carrera y casi siempre ha sido el mejor de tu equipo, entonces suele ser complicado llevarlo, pero ya te digo, estamos habituados y aunque cueste muchas veces la adaptación, como hablamos también antes, pues te habituas a todo. Claro, a ver, te queda un mundo. Sí, pero sí, ya me ha tú... dicho que sí. Ya me ha dicho que sí. ¿Sí? Sí. Yo he dicho antes que me gusta mucho el fútbol. ¿A qué me voy a dedicar? No lo sé. Espero que me quede mucho... Otro entrenador. Venga. Como no hay... Te apetece entrenar. Me apetece seguir vinculado al fútbol. A Bueno, pero hay muchas entrenar. maneras de seguir vinculado. Ahí al fútbol. está, ahí está. Eso es lo que nos... Pero la pole position, para donde... Ahora mismo, como me queda lejano, te diría entrenador. Pero sí que es verdad que... Bueno, Muy fácil decirlo, ¿verdad? no, a mí jugadores como Diego López, como Joaquín, me están ayudando a alargar mi carrera, porque ven que siguen rindiendo con 40, así que lo veo más lejano. Antes con 34 se retiraban y llegabas tú con 34 y estabas bien y decías, hostia, yo no me quiero ir, pero me están echando. Entonces ahora, como cuando está bien te siguen renovando, pues mira, pues ojalá me quede mucho tiempo para Bueno, tener que algunos decidir incluso todavía. mejoran, porque como el vino, Sí, ¿no? muchísimos. Incluso recuerdo a Duriz también, que metió más goles a partir de los 30 y pico que antes. Entonces hay muchos jugadores que, bueno, que cuando pasa el tiempo, pues yo vuelvo a la cabeza ahí. Creo que eso es la cabeza, porque el cuerpo te sigue dando y si tú te sientes fuerte, mientras las piernas te dejen, pues
a seguir jugando, ¿por qué no? Si es lo que nos gusta. Creo que tenemos por ahí a otra pregunta. Ahí. Hola, Gracias. buenas tardes. Mi pregunta es, antes Luis ha dicho que había un 50% aproximadamente de jugadores extranjeros y un 50% de jugadores con licencia española. ¿Cómo podéis contestar con tantísimas licencias que hay de fútbol base que cuando llegan a primera división haya solamente un 50%, que no sé qué tanto por ciento debe ser, de jugadores que acaban pudiendo jugar en primera división? Bueno, al final hablamos de la gente responsable en cada equipo que toma las decisiones a la hora de subir o no jugadores del filial al primer equipo y de fichar o no, con la ayuda de representantes como Mágico, a gente de fuera en el caso que tenga jugadores de fuera. Te he hablado del porcentaje de España, pero claro, si eso lo extrapolamos a todo el mundo, o sea, fíjate la cantidad de jugadores del mundo que puedan venir a una liga como la española, que quizá no será la mejor, pero será de las 3 mejores que hay. Por tanto, insisto en que si nos dedicamos, no única y exclusivamente, pero sí con más ahínco, a formar entrenadores y educadores para que ayuden a este tipo de jugadores, creo que el nivel no se va a igualar, porque está igualado, sino va a ir en ventaja al jugador nacional. Pero claro, repito, lo extrapolamos a todo el mundo y hay tantos jugadores, pero sería hacer una equiparación con otro tipo de ligas. Desconozco la inglesa, desconozco la italiana o la alemana, pero estoy seguro que el porcentaje en esas ligas es mucho mayor de producto nacional, vamos a llamarlo. Y a nivel de cantera, habéis tanto la del Español como la del Barça, se da muchísima importancia a las canteras, pero luego de todos los niños o todos los juveniles, cadetes que van subiendo, ¿cuántos acaban pudiendo jugar en el primer equipo? Claro, son pocos, pero es que es un tema de decisión de club. Ojalá pudiese estar en un club para poder decidir. Yo te voy a responder un poquito más bestia. Cuando falta dinero es cuando salen los jugadores. Es así. O sea que salen jugadores de la cantera de Español cuando no hay un duro, porque no pueden fichar. Salen del Barcelona cuando no hay un duro, pues no pueden fichar. Y si no, bueno, vamos a mirar este año qué ha pasado en el Barça. El Barça porque ha salido Gavi, sí, Nico, Gavi, Nico, sí, el mismo Abde, Juclat, el mismo Abde, sí, pero eso es bueno, lo que ha pasado es bueno. Ante una necesidad, que no sería lo correcto, han salido jugadores, pero te das cuenta que en el caso de que vuelva a pasar lo mismo, que algún día, y ojalá puedas tener dinero, dices, ojo, que si miro abajo me sirven. Claro. Pero es que tampoco todos sirven. O sea, no hay que engañarse tampoco. Por supuesto, pero salen cuando no hay dinero. Sí. Esa es la realidad. Y en el Español ha pasado lo mismo. En su momento, cuando no había dinero, pues salió la quinta de Intertoto, si no voy mal. Por eso también es tan importante intentar que dentro de los clubes, y con todos los respetos, no perder esa identidad de club, ¿no? Yo entiendo, y por ejemplo, hablando del Español y sin querer ahondar mucho en el tema, es muy importante que una dirección sienta lo que está haciendo, no solo con una parte económica, sino la parte sentimental y de corazón. Yo creo que ahí es muy importante, y tener por debajo a una gente que el sentimiento aflore por demás de lo económico, que al final es lo que prima, pero si tienes una parte del corazón que te late, en ese caso blanquiazul, quizá razonarás muchísimo mejor tus decisiones o valorarás mucho más tus decisiones, porque también, como he dicho Mágico, hay. De la cantera hay, y jugadores hay. Sí, hay que tener valentía. Hay que ponerlos. Hay que tener valentía. Y es que encima, hablando de identidad, tenemos aquí en primera fila a un chico con la camiseta del Athletic Club, así que más identidad. Bueno, es un ejemplo claro de que salen. Claro. Salen, ya está. Y la Real Sociedad también siguen saliendo, a pesar de que tienen matices, las normas. Sí. ¿Vale? Sí. Pero el Athletic Bilbao es el club, diríamos, por antonomasia, que es un ejemplo en eso. Y no, es indiscutible. Ahí esa norma no se rompe. Bueno, para cerrar... Solo para entrenadores, curiosamente. Eso sí. Bueno. Que ya me está levantando la tijera por ahí. No sé si queréis concluir con algo, si no ya para ir finiquitando. Va, Mágico, te has quedado con ganas de... Sí, bueno, la verdad que quería decir que no era tan mediocre.
Ha jugado primera, ¿no? Yo jugué Pues ya primera. está. Pues ya está. Pero lo que dices es, yo me lo pasé bomba. Me lo pasé bomba y cuando era pequeño, que no pasaba balón a nadie, me lo pasé aún más bomba. Pero bueno, ha sido un placer poder bueno, disfrutar de ese escenario y bueno, hemos estado, al menos yo he estado a gusto, distendido y bueno, siempre se te queda algo de todo esto. ¿A ti, Sergi, se te ha quedado algo? No, creo que está Más de todo que dicho. tienes... No, No, tengo al lado aquí, no para de contar anécdotas. Que cuente lo que cuente voy a quedar mal, así que ya lo dejo todo aquí, que lo cuenten y tengo a dos expertos al lado, en cada uno en lo suyo, así que un placer haber estado aquí, así que ya te digo, encantado. Nada, agradecer a la gente que haya perdido su tiempo para escucharnos, a la Casa SEAT porque nos haya dejado esta maravillosa sala, a Aurea Sports por organizarlo y a vosotros. A Alba y a Mágico ya os conocía. A Sergi no, encantado, ya le he dicho, que es el mejor jugador del español, ¿qué más quiere? Y de verdad, lo es. Agradezco. Aunque no lo vea así, lo agradezco. Bueno, al final es muy importante ser humilde en este mundo y sobre todo en Primera División de Elite, porque es que hay muy pocos jugadores que tengan la cabeza amueblada, Mágico. O sea, es verdad, o sea, hay muy pocos Bueno, que... a ver... O al menos que se vea que la tienen amueblada, ¿sabes? Luego igual... Pero no jugadores. Ya, que vamos a cerrar, pero ya, es que- vamos a cerrar. pero Es ya que te somos he contestado personas. antes. Ya. Hay muy Somos pocas personas que tengan la Ya, que hay cabeza muy pocas amueblada. personas, en Pero verdad. si tú lo quieres llevar al futbolista, seguimos por ahí, ¿no? Ya. Yo tampoco la tengo amueblada, es verdad. Pero bueno, también es bonito tener, ¿no?, un poco de locura, ¿no?, en las cabezas, sino que No, aburrido sería todo. lo que pasa es que el futbolista tiene más facilidades para todo. Tanto pues, privilegios en muchas cosas, como económicamente pues, tienes privilegios que a lo mejor no tienen otro tipo de personas y parece pues, que se te va un poco más la olla, también porque es público todo lo que haces. Me gustaría saber todo lo que hacen mis amigos y seguramente me dirían que yo soy el más tranquilo de todos. Así que en ese sentido, como somos públicos, pues se hace un poco más grande todo. Yo tengo un jugador que crea objetivos semanales. Crea semanales, mensuales, anuales. Y esto ayuda mucho a tener la cabeza amueblada, ¿no? Pero luego es saber llevarlo a cabo, ¿no? Depende del objetivo. No. Una vez de fiesta. Un montón, ¿no? Se complica el juego. No, pues a lo mejor no. Este fin de semana no juego. ¿Tú crees que alguno no debería hacer el objetivo? No tengo que salir tanto. No me toca decir. No, pues es verdad. O si salgo, pues tengo que ser más moderado. Pues a lo mejor es un objetivo, ¿no? Igual al revés, ahora hago la broma, pero los objetivos pueden ser buenos y malos, ¿sabes? O sea que... En fin, bueno... Mil gracias. Perdón, Ahora vamos a los Diana, carteles. que quizá nos hemos excedido un poco y perdón si nos hemos excedido en exceso, pero es que era inevitable, o sea, no se podía acabar. Hay muchas cosas que contar, que decir y con las que nos hemos quedado que seguramente que no hemos hablado de ello. Así que 1000 millones de gracias a todos por venir. Espero que haya sido pues ameno, que haya, no sé, que os haya gustado, que os hayáis divertido, que os hayáis reído con Mágico. Ahora me puedo dar cuenta. Ay, No he traído nada, ni payaso no he traído, no. Y pues no sé, a todos, evidentemente a Manu, que está por ahí, que es el jefazo de todo esto. Que muchas gracias a todos y que ha sido un placer, que a ver cuándo hacemos otra, ¿no? Venga. Muy bien. Vale.